estoy aquí almorzando y mientras puse un podcast, entonces dije, ya voy avanzada unos minutos, pero dije, bueno, voy a seguir almorzando, pero voy a grabar esto, que es parte de mi proceso y esa es la idea, ¿no? Compartirles todo mi proceso en todos los momentos posibles. Así que aquí estamos, este es el podcast, lo están viendo, es un podcast que lo encontré en YouTube, en realidad vi un video y busqué de qué podcast era y me llamó la atención. Se llama Practice, es Listening Time. Acá abajo les dejaré el enlace por si alguien quiere pues verlo, escucharlo, ahí estará. Eso es, voy a seguir almorzando mientras voy a dejar que el podcast siga. Here, an example of that with this intro podcast. I'm speaking pretty clearly, right? My voice is relatively easy to understand, easier than most native speakers. And so I'm going to be speaking pretty clearly, and I'll be speaking just a little bit more slowly than I would normally speak with other Americans or other native speakers. So I'm not speaking really slowly. I'm not speaking at a really unnatural pace, but I'm speaking just a little bit more slowly and a little more clearly than the average American. So, with each podcast, you'll also have access to the transcript. So, the transcript will help you understand all the words and phrases you missed the first time around. Maybe if you listen to me right now, you can understand most of what I'm saying. Está diciendo que hay transcripción, o sea, hay como un PDF, acá estaba viendo, chequeando y aquí está, mire, transcript, aquí, bueno, sí, es que no sé, pues no aparece, bueno, de pronto pondré una flechita, pero aquí dice transcript, entonces está en Drive, por si lo quieren descargar y eso, sigamos escuchando. But not everything, and so the transcript will help you fill in the gaps for those missing words or missing phrases, etc. The transcripts will be auto-generated, so they won't be perfect. I'll try to edit them a little bit before uploading them, but honestly, I probably won't have the time to edit all the mistakes in the transcripts, but hopefully there won't be too many. So that will be a great resource for you as well to help you with these podcasts. So now let's talk about how to use this podcast. So first of all, who is this podcast for? Who should be listening to the Listening Time podcast? Well, ideally, if you have an English level of lower intermediate or higher beginning, this is probably a good resource for you. For example, if you have an A2 level of English or a B1 level of English, entre A2 o B1 this nivel will be es un buen, perfect for you es un to podcast practice perfecto with. para nosotros para practicar. However, if you have a higher level, let's say a B2 level, that's okay. You can use this podcast to help you understand even better, to help you improve your listening. It should still be a good tool because I will undoubtedly use certain words or phrases that are new to you. Mm-hmm. So even if you can understand 95% of what I'm saying, this podcast should still be a good resource for you because of the sheer amount of vocabulary that you'll hear during this podcast. And on the other side, if you have an A1 level, this podcast will probably be too difficult for you. I'm not speaking. Dijo que si teníamos un nivel mayor a A2, a B1 mayor a B1 mayor, también podría ser útil, pero que si teníamos un nivel en A1, probablemente va a ser un poco dificultoso, difícil. I'm speaking a little slow, not
very slowly and normal vocabulary that I would normally use with other native speakers. So if you're at a lower beginning level, aquí está la transcripción, quiero que vean esto, esta es la transcripción. Before that, I want to talk about passive listening. Ahora So quiero hablar if sobre you don't have a bunch of free escuchar time, pasivamente. but you still want to practice your English listening, you can listen to this podcast passively. Si no tienes tiempo What does libre, that pero mean? quieres practicar tu Well, inglés, tú puedes escuchar while el you're podcast doing pasivamente. something else, for example, driving to work, washing the dishes, O sea, puedes poner el cleaning the podcast house, y mientras estás exercising, things like limpiando, that, almorzando, where haciendo you're cualquier otra actividad. doing one thing, but your brain is free, you can use that. Ok, entonces hay dos maneras, lo que dice ahí es que hay dos maneras de utilizar este podcast, escuchándolo activo o pasivamente. Activamente es estar concentrado aquí, así, mirando la transcripción y escuchando, ¿sí? Tal vez anotando palabras que desconocemos. Y otra que es pasivamente, que es lo que estaba haciendo al inicio, que es mientras estaba almorzando, pues simplemente lo puse y ya, ¿sí? O sea, sí, seguía haciendo lo mío. Y puse pues el podcast. Esas son como las dos maneras. Y también dijo anteriormente que este podcast es para los que estamos aprendiendo y todavía no estamos viendo como el contenido real a la velocidad como real que hablan los nativos, sino que es mientras para ganar un poco, pues por decirlo de alguna manera, para que podamos comprender y ganar como más cancha o, sí, bueno, comprender un poco más, entender un poco más. Sí, si tienen un nivel más alto, B2, C1, pues no es necesario, sino ver realmente ya, ver realmente pues contenido a la velocidad que es, sí, normalmente, porque obviamente es un nativo, pero está haciendo el podcast un poco más despacio y más claro. Entonces, por lo general, pues no se habla así comúnmente, sí, entre nativos, así despacio. En español, pues tampoco, ¿no? O sea, no hablamos por lo general tan despacio, sí, no hacemos eso, hablamos normalmente así. Entonces, este podcast sirve para los que somos principiantes nivel A, preferiblemente A2, B1, pero si están en A1 igual quieren, igual sirve, está bien, ¿ok? Entonces yo seguiré escuchando, no voy a meterme a la transcripción porque simplemente quiero escuchar pasivamente. Tal vez, bueno, en este momento también lo hice un poco activamente, pero les quería mostrar. Subject. So, lastly, let me talk a little bit about myself. I'm Connor. I'm from California, and I love languages. I learned several languages. I'm not a polyglot. I wouldn't consider myself a polyglot, but I speak English, of course, which is my native language, and I speak Spanish every day. I speak it fluently. I also speak Portuguese. I'm not really advanced, but I can have conversations without any problem in Portuguese. And currently, I'm learning French. And lastly, I've also learned some Greek. And I can have very basic conversations in Greek. But I'm not focused on that language right now, but I'll definitely return to it in the future. Okay. So I love languages. Hago una interrupción para decir algunas cosas. Primero, estoy compartiendo los episodios de este podcast que estoy escuchando de forma pasiva en las historias de Instagram, y también los estoy subiendo a Patreon con el PDF. Descargo el PDF y lo estoy subiendo ahí para mecenas y para los del nivel 1. Ahí está. Y les hice una pregunta como muy, pues para pensarla, de si tal vez alguien de aquí está aprendiendo español y les gustaría que hiciera como un podcast en español, así hablando despacio. No sé, tal vez a alguien le interese. Entonces igual es como para pensarlo, si tal vez haya alguien, bueno,
él posiblemente lo piense para hacerlo. Y eso era todo. Videos about listening. So if this podcast isn't enough practice for you, if you want more practice, you can go to those YouTube videos, those listening practice videos, and you can use them to train even more. I have videos for A1, A2, B1, B2, different levels. So Perfecto. that's a good resource for you if you want to practice your listening. And in terms of pronunciation, my Instagram account is more dedicated to that element. So the Instagram username is @polyglossa_languages. So you can check out that account and you'll find videos on pronunciation. I teach you how to Ahora, al final, iremos al canal de YouTube para chequear un poco y a la cuenta de Instagram. pronounce difficult words in English and some other elements of English as well. So yeah, those are all good resources for you to use online to improve your listening and your pronunciation in English. And of course, this podcast will be focused on listening, and this will hopefully be your number one listening resource. So remember to check out polyglossa.com for those $1 seminars to train your listening or pronunciation. And of course, come back for episode 2 of the Listening Time podcast. Me gustó. Okay, it's been a pleasure talking to you today. Gracias, And Connor. I'll talk to you next time Okay. during episode 2 of the Listening Time podcast. Ok, acabamos. Me gustó el podcast, lo pude comprender prácticamente todo, entonces estoy como muy feliz, muy contenta. Espero que haya sido de mucha ayuda y que, bueno, si les gustó este podcast, pues vayan y vengan, vayan y lo escuchen. Vamos a ver ahora, voy a voltear la pantalla un momento. Entonces vamos a ver ahora el Instagram y el YouTube, como para chequear un poco. Pero recuerden, no se queden con lo primero que ven, escuchan o leen, investiguen. Okay, I help you understand spoken English, listen time. Okay, wow, ¿cuál fue? Ask me your question for episodio. Hace 10 semanas fue el último post. Y aquí tiene como otros videos. Él es Connor, supongo. Hola, Connor, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo el podcast. Lo voy a seguir. Vamos a ver la historia. Here's another pronunciation tip. Most Americans pronounce this word without the I sound. We say family. Listen again. Family. And remember to listen to the new Listening Time podcast episode. Okay. Ahora vamos a ver el canal de YouTube. Aquí está, Listening Time. Y aquí hay videos. Y hace 3 días ¿Cómo que mi último video? Aún no. ¿Eso qué quiere? Hey everybody, I wanted to let you know that this will be my last video on YouTube. Quiero dejarles saber que ¿Cómo que va a ser tu último video? So, if you want to continue practicing... Espérate un momento. ¿Qué me estás hablando? Entonces, if you want to continue practice your... Entonces, si quieres continuar practicando tu escucha conmigo... Make sure to download my free Listening Time podcast, which will provide you with a lot of great listening content. And if you need more advanced listening practice, then become a Listening Time family member and you'll receive my advanced podcast. The links to my podcast and my advanced podcast are in the description below this video. I want to thank you all for watching my videos, and I'll talk to you next time on the Listening Time podcast. A ver, leamos los comentarios. Dice, no, I'm sad, thanks for our lesson, okay. Oh no, I am in love with your weekly short videos about different topics, so sad to hear this news. Thank you for your creativity
creativity and then of YouTube. I will be glad to see you here in the future. Ok, sí, va a ser el último. No sé por qué exactamente, pero en todo caso hay muchos podcasts que todavía no hemos visto y que están en Spotify, acá en YouTube, así que para nosotros los que apenas lo hemos encontrado, bueno, ahí hay mucho material, por si a alguien le interesa, ahí está. No te conozco ni nada, Connor, pero muchas gracias por el material y por lo que nos has dejado. No sé por qué sea, no tengo idea, apenas te voy encontrando, pero en todo caso te deseo lo mejor. Gracias nuevamente, gracias. Y para todos los que están aquí, familia, bueno, ahí está el material, eso fue lo que investigué. Recuerden que si les ha gustado esto y son amantes de los idiomas y de los lugares, suscríbanse aquí, únanse a esta comunidad de apasionadas por los idiomas y por los lugares. Y recuerden, estamos para apoyarnos y ayudarnos. Y por cierto, actualmente somos 476 unidos a esta comunidad. Genial, gracias familia. La meta es llegar a 1000. Vamos para allá, estamos avanzando, estamos progresando en este camino, en este viaje de aprender idiomas. Con el inglés y con el turco lo vamos a lograr. Este año creo que ya voy a hablar mucho más fluido el inglés, así que estoy muy feliz por eso. Y bueno, no siendo más, recuerden suscribirse, darle like, comentar, hacer preguntas. Aquí estamos. Y ya, your partner in crime of languages, Ángeles, se despide. Cambio y fuera toda la gloria para Dios.